number. El tipo de dato number o numérico se utiliza para almacenar valores numéricos enteros o reales. Los números enteros son los números que incluyen a los números naturales como el 1, 2, 3 y más. Los negativos, cuales son menos 1, menos 2, menos 3 y más. Incluye también el 0. Indicaremos un ejemplo en consola de cómo usar el valor numérico. Veamos. Vamos a declarar la variable num, que será igual a 3. De esta forma ya declaramos una variable con el valor numérico. Los números enteros también pueden ser representados como cualquier número en base octal o hexadecimal. Para un número octal, el primer dígito debe ser 0. ¿Sí? Entonces debe ser 0, seguido por una secuencia de dígitos octales que pueden ser entre 0 a 7, es decir, podemos tener 0,70 como un número octal. Si se detecta un número fuera de este rango, entonces el 0 será ignorado y el número se tratará como entero. Referenciemos a unos ejemplos. Declaremos a nuestra variable octal número 1. A este le indicaremos 0,70. Este es un octal válido. Declaremos a octal número 2. Este será 0,79. Ahora declaremos a octal número 3 e indiquémosles 0,8. Este está fuera del rango, por lo que no es un octal válido. Si llamamos a algunas de estas variables, nos devolverá su valor decimal, como podemos comprobar a continuación. Llamemos a octal número 1, por ejemplo. Tenemos 56. Ahora a octal número 2. Tenemos 79. Y ahora a octal número 3. Tenemos a 8. Por lo que mencionamos que está fuera del rango de los valores octales. Ahora, para un número hexadecimal, los dos primeros números deben ser 0x. Esto quiere decir que debemos empezar con 0, luego con una x, seguido de cualquier número de dígitos hexadecimales, del 0 al 9 y de la a la f. Entonces podemos tener un 0xa, por ejemplo. Las letras representativas de un número hexadecimal pueden ser ingresadas como mayúsculas o minúsculas, o sea, puede ser 0xa en minúsculas, 0xa ambas en mayúsculas, quizás la A en minúscula y así. Bien, declaremos una variable var x número 1 y le indicaremos xa. Es un valor hexadecimal. Ahora declaremos x número 2. Este tendrá el valor de, por ejemplo, todos ingresémoslo con mayúscula. Sí. De igual manera, si llamamos a alguna de estas dos variables, su valor decimal será mostrado. Llamemos número 1, vemos que es 10, es lo que representa en su valor decimal. Ahora llamemos al número 2 y vemos que es 31. Números float o valores de punto flotante. Aquí hablamos de los números decimales o reales donde debe incluir un punto decimal y al menos un número después del punto decimal. Aquí algunos ejemplos. Bien, declaremos a float número 1, que es 1.1, por ejemplo, var float número 2, que puede ser 0.1, y var float número 3, que tiene el valor de 0.1. ¿Sí? Esta forma es válida, la de float número 3, pero no es recomendable. Llamemos a algunas de estas variables para comprobar que se han asignado los valores indicados. Float número 1, vemos que tiene su valor, número 2 de igual manera y número 3 de igual manera. Vemos que el punto indica que el número antepuesto será siempre 0.
Debemos tomar en cuenta que el almacenamiento de un número flotante utiliza el doble de memoria que un número entero, por lo que este lenguaje siempre busca la manera de convertir los valores en números enteros. Quizás no entiendas sobre el almacenamiento de memoria de datos en JavaScript, así que hablaremos más de ello en otros cursos. Se da el caso que cuando no hay dígitos después de un punto decimal, o si el número está representado en un número entero, como por ejemplo tenemos var num entero 1 igual 10.0 y mostramos a num entero 1, vemos que lo convierte a entero de por sí. Ahora veamos entero 2 y le vamos a poner 1 punto. Mostremos a num entero 2. Nos devuelve como entero también. En JavaScript existe un formato de E. Este es un número seguido de una mayúscula o minúscula de la letra E y seguida de un número, que será usado como potencia de 10 para multiplicarse al número antepuesto de la letra E. Veamos un ejemplo para mayor entendimiento. Declaremos a la variable num1 e indiquemos 3e4, por ejemplo. Y ahora declaremos a la variable num2 y le estableceremos 2.5 e mayúscula 2. Llamemos a num1, por ejemplo. Vemos que nos muestra 30.000. Bien, ahora mostremos a num2 y nos muestra 250. Dentro del tipo de dato numérico es necesario hablar también sobre num, que es un valor representativo, not a number, no es un número, y se utiliza para indicar cuando una operación destinada a devolver un número ha fallado. Por ejemplo, la división de cualquier número por 0 típicamente causa errores en otros lenguajes de programación. En JavaScript, dividir un número por 0 devuelve num, donde este valor tiene un par de características que la conoceremos a continuación. En primer lugar, cualquier operación que incluya num siempre devuelve num. Por ejemplo, num entre 10 nos devuelve num. En segundo lugar, num no es igual a cualquier valor, incluyendo el mismo num. Por ejemplo, la siguiente comparación: num es igual a num, vemos que nos indica false. Cabe resaltar que con num tenemos a nuestra disposición la función isNum. Esta función acepta solo un argumento, que puede ser cualquier tipo de dato, y nos ayudará a determinar si el valor pasado como argumento es o no es un número. Debemos tener en cuenta que cuando un valor se pasa como argumento a isNum, esta función hará el intento de convertir en un número a dicho argumento. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí le pasaremos en este caso a num. Esto devuelve true. Ahora, isNum le pasaremos 10 y esto devuelve false, ya que el argumento es un número de por sí. Ahora pasémosle en este caso 10 pero en string y vemos que también nos devuelve false. Ahora pasémosle un string, pero un string cualquiera, por ejemplo blue, y este caso sí no es un número o no puede llegar a convertirse a un número. Y por último pasémosle tipo booleano true y vemos que también nos devuelve false. El valor booleano de true, ya que no podemos obtener un número, nos devuelve false. Para terminar este capítulo hablaremos de las 3 conversiones de números que cuentan este tipo de datos. Hay 3 funciones para convertir los valores no numéricos a números: la función number, la función parseInt y la función parseFloat, que son las 3 más conocidas. Hablaremos de más de estas funciones en próximos cursos, así que estén atentos. La primera función number puede ser utilizada
en cualquier tipo de dato. Las otras dos funciones se utilizan específicamente para la conversión de cadenas en números. Cada una de estas funciones reaccionan de manera diferente a las mismas entradas. Veamos. Tenemos la variable string conversión. ¿Sí? Y a esta le indicaremos el string de hola 123. Muy bien, ahora utilicemos la función number y pasémosle nuestra variable string conversión. Vemos que nos devuelve none. La función number realiza conversiones en base a las siguientes consideraciones. Cuando se aplican a los valores booleanos true y false, se convierte en 1 o 0 respectivamente. Cuando se aplica a los números, se devuelve el mismo número. Cuando se aplica a null, number devuelve 0. Cuando se aplica a indefinido, number devuelve none. Cuando se aplica a las cadenas, se aplican las siguientes reglas. Si la cadena contiene solo números, siempre se convierte a un número, por lo que 1 se convertirá en 1 entero, 123 se convertirá en 123, 01, 011, si es una cadena lo convertirá a 11, ignorando los primeros ceros iniciales. Si la cadena contiene un decimal válido con el formato de coma válido, que es un punto, por ejemplo 1.1, number lo convertirá a un número. Si la cadena contiene un formato hexadecimal válido, por ejemplo 0xf, se convertirá en un entero, que coincida con el valor hexadecimal. Si la cadena está vacía, no contiene caracteres, se convertirá en 0. Si la cadena no sigue ninguna de estas reglas, se convertirá en none, que es lo que nos devuelve ahora, como por ejemplo la cadena hola 123. Hablemos ahora de la función parseInt, que nos servirá para convertir una cadena pasada como argumento a un número entero, y tiene los siguientes usos. Veamos. Limpiamos la consola, indiquemos a parseInt, pasémosle el string de 10 y ven que lo convierte a un número de 10. Ahora parseInt, pasémosle la cadena 011, ven que ignora el primer 0 y solo nos indica 11. Ahora parseInt y establezcamos nuestro string que teníamos antes, hola 123. Ven que nos devuelve none. ¿Sí? Ahora, en caso contrario, parseInt 123 hola y ven que solo nos devuelve los primeros datos que pueden ser un número, ¿sí? Que es 123. Ahora pasémosle por ejemplo un string que represente a un hexadecimal 0xa y ven que nos devuelve su valor decimal. Ahora pasemos parseInt y le indiquemos ya no un string sino 22.5, por ejemplo, nos devuelve el entero de 22, ahora un valor en string que represente a un octal 0.70 y ven que nos devuelve solo 70. Ahora parseInt 0.8 nos devuelve 8. Y ahora si le pasamos parseInt un string vacío, ven que nos devuelve nada. Por último hablemos de la función parsefloat, que nos ayuda a convertir cadenas a números reales, de cumplirse que la cadena represente a un número real. Veamos. Empecémosle pasando nuestro string 1, 2, 3, 4 blue, ven que nos devuelve 1, 2, 3, 4. Ahora parsefloat y por ejemplo damos un espacio 1, 2, 3 blue y ven que no considera ni el primer espacio, solo considera los números. Ahora el mismo ejemplo, pero pasémosle por ejemplo 12.3, devolverá 12.3, dándole el espacio devolverá 12.3 nuevamente.
Ahora intentémosle pasar parse float un hexadecimal. Ven que nos devuelve 0. Entonces eso ocurrirá con los valores hexadecimales. Ahora, por ejemplo, 22.5 nos devuelve 22.5. Ahora, por ejemplo, si nuestro número tiene 2 puntos, solo lo considera el primer punto. Ahora, en el caso de que tengamos un decimal con 0, 9, pongámosle 0.8.5, veamos qué pasa. Ven que se ignora el primer 0.